los tiempos, don Jaime, gracias por estos minutos. Y quisiera comenzar con lo que es más noticioso, y se lo pregunto con muchísimo respeto, porque respeto la cultura, su cultura, la respeto mucho. ¿Por qué usted pidió ayer expresarse, declarar en su lengua nativa y no en español? Usted habla español, por supuesto, su lengua nativa es otra. Pero se lo pregunto porque yo en esto, créame, no hago ninguna broma, porque es muy serio. ¿Por qué pidió usted eso, Jaime? Sí, muchas gracias, mi querido Jimmy. Muchas gracias, Omar, por darme esta oportunidad. Creo que aún seguimos vivos, ¿no? Enfrentando esta pandemia que azota a nuestros pueblos, sí, a todo el mundo. Y pues decirlo de que gracias por este espacio. Después de mucho tiempo estoy en este medio, Jimmy. Un placer hablar en este medio tan importante. Mire, yo creo que no es capricho de ninguna forma, no es para dilatar ningún proceso, sí, tal cual como se ha manifestado desde los medios de la derecha. Sí, yo creo que hay que aprender, hay que seguir educándonos de que estamos en un Estado plurinacional, en un Estado que garantizan y reconocen nuestros derechos colectivos, nuestros idiomas que son oficiales para nuestros pueblos y nacionalidades. En ese sentido, apegado a la Constitución de la República del Ecuador, tuve que yo acogerme, ¿verdad?, a rendir versiones en mi propio idioma que es ancestral, Achuarchicham. No es por ninguna forma, sino más bien para garantizar y también para seguir, ¿verdad?, haciendo efectivo en el ejercicio pleno de nuestros derechos. El ejercicio de nuestros derechos colectivos, que no solamente está en la Constitución, sino está también en los tratados internacionales donde es suscriptor también el Estado ecuatoriano. En ese sentido, mi querido Jimmy, claro, me había acogido a este derecho, ¿verdad?, que es constitucional, dar mi versión en mi propio idioma materna, en Achuarchicham. Ya, ahora, Jaime, ¿cómo tomó el fiscal ese planteamiento suyo de que este pedido suyo de que su versión tenía que ser en su idioma nativo? Mire, yo creo que los fiscales, los jueces están en la obligación de garantizar los derechos del ciudadano, de todo el pueblo ecuatoriano, no solamente para los pueblos indígenas, sino en todo sentido. No es por primera vez que yo me acojo en este proceso, ¿verdad? En tiempo del expresidente también tuve igual algunos procesos abiertos de terrorismo, de sabotaje, de secuestro, de cuál proceso, ¿verdad? Donde la misma fiscalía en Morona, Santiago, me habían pedido dar versión en mi idioma propio, en idioma ancestral. No es Mire, esto no es vez. por primera vez. Por eso yo al señor Boscán, que tanto ha incitado al odio, al racismo, quiero que investigue. No es que yo me he acogido por primera vez, ¿sí? No es por primera vez. Yo siempre me acojo al derecho constitucional que garantiza, ¿verdad?, mi legitimidad en rendirme la versión en mi propio idioma. Yo creo que la fiscalía, los jueces o la justicia ecuatoriana o el mismo Estado tiene que tener los intérpretes. No hay ningún traductor aquí. En idiomas indígenas o de los pueblos y nacionales indígenas no se traducen, sino se interpretan, ¿verdad?, en lo que nosotros hablamos. Así es que yo creo que es importante fortalecer este proceso. No es de ninguna forma como se ha manifestado, de que es para de que los procesos se retrasen, que esto no, o sea, no es a ese nivel, sino más bien es para garantizar el proceso. Y pues yo como denunciado, ¿verdad?, he sido con derecho, pues me acogí pues a este proceso. Jaime, ¿usted se siente un perseguido o sí cree que hay cosas por las que debe responder? Por ejemplo, los incidentes, la violencia, o explicar cuando menos cuál fue el papel de la CONAIE, suyo, de Leonidas Issa, en los incidentes de octubre. Mire, los encargados que tienen que dar yo diría el veredicto, ¿verdad?, de cuáles fueron las acciones. Yo creo que por eso estamos en la investigación.
la fiscalía será el que determine. Usted sabe, Jimmy, de que mientras a usted no te dan la culpabilidad, pues siempre serás inocente, ¿verdad? Así te pueden declarar que eres ladrón, asesino, pero si no hay pruebas, siempre seguirás siendo inocente, ¿verdad? Entonces, el papel fundamental del movimiento indígena de la CONAIE, pues fue en rechazo a las medidas económicas, ¿verdad?, emitidas o sea, planteadas por el gobierno nacional. No hubo otra agenda, más bien nosotros, como dirigentes, desde las comunidades, el síndico, el presidente de la Nacionalidad de Pueblos del Ecuador y especialmente las regionales, la CONAIE, como dirigentes nacionales, estamos sujetos a dar cumplimiento los mandatos del pueblo, ¿verdad? Y eso es lo que habíamos hecho, porque el 23 de agosto del 2019, en Archidona, las nacionalidades, pueblos, organizaciones sociales, pues decidimos romper el diálogo y nos convocamos, ¿verdad? Y eso no fue una decisión individual de Jaime Vargas o de Leonidas Issa o de ningún dirigente, sino una asamblea con una participación masiva de más de 500 compañeros de los pueblos y nacionalidades, donde decidimos salir, ¿verdad? O nos convocamos a una gran movilización nacional. Y eso fue el proceso que nosotros sostuvimos hasta las últimas consecuencias, hasta el derogar el decreto 883 que posiblemente afectaba a todo el pueblo ecuatoriano. Yo creo que eso es el deber que lo hicimos, y pues por eso está la fiscalía, por eso están las autoridades, pues que tienen que dar el seguimiento y darán a conocer cuáles fueron el hecho, ¿verdad?, del mes de octubre. Y lo hemos dicho, que el único culpable aquí tiene nombres y apellidos, el gobierno y el Fondo Monetario Internacional, y eso lo vamos a sostener hasta el último instante. Don Jaime, ¿cómo está? Buenos días, le saludo Omar Jaén. ¿Nos puede refrescar la memoria y hacernos un recorderis de qué es específicamente de lo que se le acusa en esta investigación previa? Si es por el tema del supuesto secuestro de policías y periodistas en el Ágora de la Casa de la Cultura, si fue por el tema de Teleamazonas, porque cuando se habla de la investigación a los dirigentes de la CONAIE, se habla desde Contraloría, pasando por lo de Teleamazonas, pasando por lo de la Casa del Ágora de la Cultura. Háganos acuerdo específicamente de qué se los está investigando en estos momentos. Mire, la denuncia que plantea el señor, el ciudadano Alberto Dajic, ¿no? El pueblo ecuatoriano tiene que conocer quién es este personaje, pues en la denuncia que él plantea o presenta es de varios, diríamos, delitos. Nos hablan de secuestros, nos hablan de Teleamazonas, nos hablan de la Contraloría, pero gracias al señor fiscal que nos dio la apertura de conversar y también nos dio indicaciones de qué mismo se estaba investigando, es de la supuesta orden, diríamos, que el 10 de octubre es justamente las versiones que se dieron en la Casa de la Cultura por el señor presidente de la CONAIE, donde posiblemente dijo, como amazónicos, tal, hemos dado disposición que se cierran las llaves del petróleo, ¿no? Entonces, eso es el punto, diríamos, principal de investigación. Entonces, lo que seguiremos nosotros haciendo es responder digamos, las denuncias específicas que se han presentado en todos nuestros procesos, ¿verdad? Hay más de 7 procesos abiertos y vamos a seguir respondiendo en todas las medidas que ellos nos convoquen, ¿no? Jaime, posiblemente el episodio más saliente y lo que más está en la mente, en la retina, sí, de los ciudadanos, es ese del Coliseo donde estaban ustedes, pues, los dirigentes en el Ágora de la Casa de la Cultura, sí, el Coliseo dije, el Ágora, estaban con algunos, un oficial de la policía, otros policías más, en lo que se interpretó como un tema de secuestro, porque no estaban ahí de manera voluntaria. Los periodistas también. Los periodistas también. Mi pregunta es, ¿los policías y los periodistas estaban por su voluntad ahí en el Ágora? Eso es lo que se manifestaron ellos mismos públicamente. Hay audios, hay videos donde ellos mismos se manifiestan de que estaban con su propia voluntad. O sea,
ellos estuvieron ahí y lo garantizamos nosotros. Como dirigentes creo que fuimos responsables. Claro, Jimmy, usted sabe de que con esa magnitud de gente había mucha presión también a nosotros hacia los dirigentes. Entonces nosotros teníamos que evitar y la intención, ¿verdad?, de hacer cualquier acción. Claro, algunos compañeros nos decían que hay que aplicar la justicia indígena, pero, o sea, nosotros como dirigentes teníamos que sostener, ¿verdad?, y respetar los derechos humanos, y por eso, mi querido Jimmy, por eso digo, en la investigación tiene que ser convocados la Amnistía Internacional que estuvieron presentes ahí, estuvieron la Defensoría del Pueblo, estuvieron presentes cuando estuvo los 9 policías, creo, y también los señores de los medios de comunicación. Estuvo las Naciones Unidas, representantes de las Naciones Unidas, quienes llevaron los procesos hasta que, mire, claro, permanecieron ahí los señores policías hasta que llegue el cuerpo del hermano Tucumbi, ¿verdad? Inocencio Tucumbi. Y eso es lo que nosotros hicimos para que nos entreguen el cuerpo del compañero Inocencio, porque no querían entregarlo en ese momento. Entonces, pero gracias a ese proceso de investigación tenemos algunos elementos para poder decir quién fue el que asesinó, ¿verdad?, al hermano Inocencio Tucumbi. Así es que yo creo que lo que se hizo es garantizar los derechos humanos, y nosotros, ¿verdad?, los dirigentes hicimos todo el procedimiento para que se entregue en manos de las Naciones Unidas a los 9 policías que estuvieron ahí, pues tal y cual como llegaron y tal cual, ¿verdad?, se entregó, ¿verdad?, a las autoridades. Y yo creo que no hubo ninguna violación de derechos humanos, más bien hubo atención médica, se dio comida. Entonces la Guardia Indígena dio toda la protección a esos compañeros, tanto de la policía, tantos de los medios de comunicación. Jaime, recuérdeme si entre los policías que estuvieron retenidos en esa ocasión había una señorita. Había una señorita, sí, que a quien le dimos toda la protección necesaria. Pero hay versiones de que ella fue manoseada y que fue golpeada. ¿Fue real eso? Es que yo no puedo decir porque, Omar, nosotros estuvimos dirigiendo una asamblea en lo cual nosotros llegamos yo me acuerdo de que llegué entre 9 o 8 de la mañana, donde ya estuvieron adentro, ¿sí? Nosotros ya, y ahí es cuando nosotros decidimos, ¿verdad?, de llevar los procesos adecuados para garantizar derechos humanos, ¿no?, para garantizar el derecho de nuestros hermanos policías, ¿sí? Yo no puedo decir si fue o no fue, porque nunca lo vi, no puedo yo inventarme y decir cualquier cosa. Más bien nosotros, desde que nosotros estuvimos ahí, garantizamos hasta que se entregue en las manos de los señores de Naciones Unidas, también Defensoría del Pueblo, quienes garantizaron todo el procedimiento para la entrega de los hermanos policías. Don Jaime, como hace tiempo no habíamos podido conversar, le hago la pregunta y una reflexión. Ya después de un año, más de un año de los hechos de octubre de 2019, ¿qué conclusiones tiene la dirigencia de la CONAIE? Si bien en ese momento se dio de baja el decreto de los subsidios, igual se liberó los precios de los combustibles, ya ha subido 30 centavos el diésel, igual se firmó un nuevo convenio con el Fondo Monetario Internacional, igual ha habido un brutal ajuste en el servicio público, igual se pagó deuda durante la pandemia. ¿Qué conclusiones saca un año después de las protestas de octubre el presidente de la CONAIE? El gobierno y sus ministros tienen que agradecer a la pandemia. Sí, yo creo que se aprovecharon de la pandemia y sacaron todo tipo de medidas que atropellan al pueblo ecuatoriano, han saqueado los recursos del pueblo ecuatoriano. Y por eso nos preguntamos, si hace meses atrás llegó un crédito, no sé cuántos miles de millones de dólares, pero todavía no se pueden cubrir los gastos, ¿verdad?, públicos. Así es que yo creo que es importante. Nosotros seguimos trabajando y por eso quiero aprovechar también de esta ocasión de convocar a la unidad de sectores sociales. Y nos convocamos a una reunión de trabajo entre los pueblos y organizaciones sociales para analizar este proceso.
Y yo creo que es importante de seguir trabajando, y pues si hay que convocarnos a la movilización y eso pues iremos determinando, pues y eso ha sido nuestra característica. Así es que pues este gobierno ya está terminando y yo creo que no ha hecho nada y solamente se ha pasado quejándose del anterior gobierno, y pues no deja ninguna obra en beneficio del pueblo ecuatoriano. Más bien han saqueado los recursos del pueblo ecuatoriano y dejan pues sin recursos, en crisis que ha afectado fuertemente al pueblo ecuatoriano. Jaime, usted manifiesta pues que es un gobierno que está de salida, cuestiona lo poco o nada que ha hecho según sus palabras, y por eso me pregunto, ¿por qué la CONAIE tiene en lo político, tiene un candidato al que sus principales líderes no lo apoyan? Explíqueme para yo entenderlo. Mire, nosotros, muchas gracias, no quería topar tema político porque mi trabajo es más tema organizativo, y nosotros especialmente hemos hecho todo el esfuerzo, hemos agotado todas las medidas adecuadas para poder unir, ¿verdad?, a los pueblos y nacionalidades. Pero los intereses individuales, ¿verdad?, del movimiento Pachacuti, los dirigentes del movimiento Pachacuti, no han respetado, no acogieron las resoluciones de la CONAIE, ¿verdad? Y así es que yo creo que de nada sirvió de que la CONAIE sea una organización que vaya construyendo este proceso. Nosotros nos hemos sostenido, y hay una resolución y un mandato, ¿sí?, del Consejo Ampliado de la CONAIE, donde dice: los dirigentes, las nacionalidades y pueblos del Ecuador vamos a sostener el proyecto político. Cuando hablamos del proyecto político, no es las elecciones, sino es defender los derechos colectivos, defender el territorio, combatir la corrupción y trabajar, ¿verdad?, por la identidad, ¿verdad?, por la educación, por la salud, por la justicia, ¿no? Eso es nuestra tarea, ¿no? Entonces nosotros estamos más marcados, más empeñados en tema organizativo. Estamos haciendo encuentro de los jóvenes, hemos estado trabajando en tema de justicia indígena. Este momento nomás estamos trabajando en tema de, la Asamblea está discutiendo ley de consulta previa, libre e informada. Nosotros hemos aterrizado en el territorio, más estamos en eso. Pues Jimmy, te digo así frontalmente, la dirigencia de la CONAIE, pues no estaremos directamente inmersos en el proceso electoral. Más bien haremos nuestro trabajo, y eso será nuestra obligación. Ahora, con esto concluyo, es decir, que al hablar usted de que están más preocupados por las políticas públicas que promueve la CONAIE, no importa si hay un grupo que apoya a un candidato, otro grupo importante que apoya a otro que apoya a otro grupo, eso no es un tema ya de la CONAIE. Ustedes están en el tema, en lo general. Es que eso es lo que dijeron los dirigentes de Pachacuti, de que estamos viviendo en un país democrático, libre, ¿verdad? Entonces yo creo que de nada nos sirvió tomar decisiones colectivas en democracia comunitaria, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante, y siempre yo convoco de que nuestro voto sea consciente por el país, por la democracia, ¿verdad? Entonces eso va a ser nuestro trabajo, y esperamos, porque hasta este momento no hemos tenido ninguna llamada de ningún candidato nacional ni dirigente nacional de Pachacuti. Así es que nosotros más bien, también claro, hay que decirlo con frontalidad, hemos dicho que sí lo vamos a acompañar en el territorio. ¿Sí? Hay provincias donde hay legitimidad, ¿verdad? Es decir, pongo en Cotopaxi, en Morona Santiago, en Napo, en Imbabura, en Cañar, ¿verdad?, en otras provincias donde sí ha habido participación de las nacionalidades, pueblos del Ecuador en la definición de candidaturas. Entonces ahí sí estaremos acompañando claro, siempre y cuando nos convoquen, ¿no? Porque nosotros no podemos ser de que estemos ahí sin haber sido convocados. Así es que pues nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo organizativo, y vamos a seguir trabajando a ese nivel. Las dos últimas interrogantes breves, muy breves, por favor.
Primera, Yacu Pérez se ha comunicado con ustedes para solidarizarse por el tema de las versiones ante Fiscalía. ¿Han hablado sobre los temas de octubre? Yo creo que a todos los candidatos del movimiento Pachacuti no les interesa la lucha del pueblo ecuatoriano, del movimiento indígena en el mes de octubre. Peor, no les interesa de que los dirigentes estemos siendo perseguidos, que estemos siendo, ¿verdad?, convocados a rendir versiones. Ninguna, de lo que yo veo es que ni Yacu Pérez ni asambleístas nacionales no se han solidarizado, ¿verdad?, con ningún dirigente que hoy estamos siendo sometidos, ¿verdad?, convocados por la justicia, pero yo creo que es la actitud de ellos. Perfecto. Jaime, la última. Ustedes han dejado bien en claro que en estos momentos están concentrados en el tema comunal, en el tema de política interna, pero de las políticas públicas. Pero en el hipotético caso de que haya una segunda vuelta, y no voy a decir nombres de segunda vuelta, puede ser cualquiera que llegue a segunda vuelta, ¿ustedes en ese momento pensarían quizás en respaldar alguna postura o se mantendrían igual de neutrales y distantes como lo han sido hasta ahora? Eso determinaremos a su debido tiempo cuando ya pase la primera vuelta, y si es que es la segunda vuelta, pues tomaremos mejores decisiones, porque no queremos decir de que más vale apoyar a un banquero que a un dictador. No queremos equivocarnos a ese nivel, ¿sí? Nosotros nos vamos a sostener ahí, pero si pasa lo que pase, y siempre nos hemos identificado entre izquierda y derecha, si para la segunda vuelta pasa a la izquierda y derecha, pues tenemos que tomar mejores decisiones y para poder pues llevar este proceso, y hay que hacerlo por la patria, por nuestros pueblos. Gracias a Jaime Vargas, es el presidente de la CONAIE, que ha compartido unos minutos en un café con JJ. Jaime, gracias, muy amable de nuevo. Muchas gracias, mi querido Jimmy, muchas gracias, Omar. Un placer saludarlos. Gracias.